Mi nombre es Xochipilli Rosell. Soy restauradora del Museo Nacional del Virreinato. Egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La maestra Ingrid Jiménez nos invitó a compartir en estas charlas la conservación preventiva en colecciones para el Instituto Veracruzano de la Cultura. Mi nombre es Raimundo Martínez, soy museógrafo con 18 años de experiencia en museos estatales, federales, casas de cultura y galerías de arte contemporáneo. Junto a la restauradora Xochipilli Rosell, les compartiremos nuestra experiencia en el manejo de colecciones y en mantenimiento de conservación preventiva. Como vieron en la primera plática con la maestra Jiménez, la conservación implica una serie de acciones, las cuales pueden ser prevención, gestión, mantenimiento e incluso la intervención directa de las piezas. Específicamente la conservación preventiva implica una serie de acciones de manera indirecta, regularmente, pero estas acciones, a pesar de que son de poca inversión, son muy contundentes en la conservación de las piezas. Algunas de estas acciones de conservación preventiva se las empezaremos a describir y a dar como ejemplo en los próximos minutos. Para realizar cualquier acción de conservación, incluso conservación preventiva, se deben de conocer a la perfección las obras, se debe de conocer sus materiales constitutivos, su técnica de manufactura y su estado de condición. Este primer acercamiento o diagnóstico lo realiza el restaurador encargado de la obra en conjunto con los especialistas que se encargan del almacenamiento o el movimiento de la obra. Existen diferentes formas de clasificar el patrimonio cultural. Una de ellas puede ser entre bienes muebles y bienes muebles asociados al inmueble, como lo es el retablo que estamos viendo en pantalla. También pueden ser pinturas de gran formato, pinturas adosadas a los retablos, esculturas, fuentes o mobiliario que fue expresamente hecho para el inmueble. Estas clasificaciones nos ayudan a entender el contexto de la obra y para lo que fueron hechas. Hay obras de gran formato como pinturas que fueron hechas a partir de tablas de grandes dimensiones, unidas entre ellas con ensambles, con estratos o con lienzos a manera de refuerzos, estratos pictóricos y un barniz de protección. Esta descripción de la técnica manufactura se debe de dar antes de hacer cualquier programación de conservación o intervención de la obra. En las colecciones es muy común ver conjuntos de obras de diferentes materiales o de tamaño, como lo estamos viendo aquí, con un conjunto de 300 milagros más una obra de caballete, una pintura al óleo del Cristo de Santa Teresa. Como tal, el conjunto debe de ser contemplado para hacer un diagnóstico, ya que se encuentra montado en un solo elemento y va a ser exhibido o almacenado en este formato. Hay diferentes tipos de pintura de caballete, no solamente se tratan de obras al óleo, hay obras específicas con materiales muy delicados como el que estamos viendo de un enconchado que necesita condiciones particulares para su conservación de humedad, temperatura. Existen bienes asociados que han sido descontextualizados por alguna razón de su sitio original, como es el caso de esta campana de aleación de bronce que pesa alrededor de 90 kilos. Sin embargo, aún forma parte de la colección de una comunidad. Algunas de las medidas que se deben de enfrentar para conservar este tipo de bienes es entender su historia. Estamos viendo un ejemplo de elementos de piedra y elementos de estuco que también forman parte de las colecciones y que también, al igual que de la campana, son elementos descontextualizados de su inmueble, de su edificio o de su estructura arquitectónica para el que fueron hechos. Sin embargo, deben de tratarse con sumo cuidado y contextualizar el ambiente en el que se exhiban. A partir de esta descripción y a partir de conocer sus materiales constitutivos.
Al igual que los elementos anteriores, las obras o la colección hecha de barro, cerámica o vidrio son colecciones muy frágiles. Deben de entenderse como obras que pueden tener mucha mayor resistencia ante condiciones climáticas adversas, pero la manipulación, algún golpe, puede generar desportilladuras y fracturas muy graves para la permanencia de la obra. Las medidas de conservación en este tipo de obras justo son la buena manipulación y crear soportes especiales que permitan la permanencia duradera en las exposiciones o en los almacenamientos. Este tipo de obras también suelen presentar restauraciones o intervenciones que pueden llegar a ser puntos frágiles para la propia obra. Cuando se hacen los soportes de exhibición, se deben de tomar en cuenta todos estos aspectos. La mayoría de las obras combinan materiales, como es el caso de esta pistola, que combina diferentes tipos de metales y madera. Estos dos materiales son o tienen diferente comportamiento ante las condiciones ambientales. Sin embargo, al estar en un bien común, se debe de analizar y diagnosticar específicamente en qué condiciones va a conservarse mejor el objeto. Esto es tarea del restaurador y también de los especialistas que almacenan la obra. En pantalla estamos viendo otro tipo de patrimonio, el patrimonio industrial. El patrimonio industrial tiene una característica particular, el mecanismo. Este mecanismo debe ser analizado y diagnosticado por especialistas de acuerdo al tipo de patrimonio. Sobre máquinas de escribir, molinos, incluso patrimonio industrial de gran formato como fundidoras o maquinaria de alguna fábrica. En pantalla estamos viendo otro tipo de patrimonio cultural que también tiene funcionamiento, los libros. Deben de conocerse su estructura, debe conocerse sus materiales constitutivos y específicamente su estado de conservación. No es lo mismo un libro de coro como el que estamos viendo que un libro de pergamino, un libro de cuero, un libro en rústica o un libro que ha perdido totalmente su encuadernación o cartera. Los textiles son otra de las colecciones muy delicadas en los acervos. A pesar de que sean obras contemporáneas, se debe de tener sumo cuidado en el almacenaje, ya que cualquier doblez puede llegar a generar una rotura. En las exposiciones se debe de tener cuidado que los tejidos y los hilos no sufran una fatiga, que genere también rasgaduras durante la exhibición. Esto se puede prever a partir de montajes específicos. El conocimiento de la obra debe incluir un inventario muy específico de toda la obra. Estamos viendo una obra contemporánea muy especial. Podría parecer que las cajas de cartón no forman parte de ella. Sin embargo, esta obra forma un conjunto de obras, fotos, cédulas e incluso las cajas. Cuando se mueve esta obra, se deben de contemplar cada uno de los elementos, ya que si se pierde una, se pierde parte de esa obra. La obra contemporánea tiene especificidades muy particulares dentro de nuestras colecciones. Existen obras que pueden considerarse efímeras, como estas fotos que fueron adheridas a la pared. Posterior a ellas, se deberán desmontar. Sin embargo, en la mayoría de las colecciones se decide hacer un acervo digital, fotográfico y gráfico de todas las obras que presenta un determinado artista o una determinada corriente. Existen conjuntos de gran formato que deben prestar atención en la manera de montar y en la manera de almacenar. Específicamente este conjunto se une a tope. Cada vez que se monta y desmonta para una exhibición o para almacenar, se debe de tener mucho cuidado en los bordes, ya que puede generar pérdidas de capa pictórica que también pierdan el mapa de su montaje y el mapa de la intención del artista.
Como parte del diagnóstico que hace un restaurador, se debe de tomar en cuenta cómo ha estado, en qué medio y en qué exposiciones ha estado expuesta nuestra obra, como lo vemos en las obras de cuero que están en la imagen. En algunas ocasiones se pueden exponer de manera extendida, de manera colgada o algunas secciones de manera enrollada. Esta forma de montaje puede desarrollar algunos dobleces o algunas marcas en nuestra obra. En este caso, estamos viendo una mampara de fotografías. Elegimos este ejemplo justo porque cada una de estas fotos, aunque estén en una misma mampara, absorbe o le da diferente la luz. Esto hace que la imagen pueda tener un diferente tipo de deterioro a partir de la iluminación que le llega dependiendo del ángulo y dependiendo de la ubicación de la mampara. Existen obras muy complejas para programar su conservación, exhibición y almacenaje, como la que estamos viendo, que son impresiones sobre vidrio enmarcadas y además colgadas a una misma distancia. Esta exhibición es sumamente difícil de realizar, ya que partiendo de su técnica de manufactura, se debe de programar una circulación específica del público a partir de la delimitación de la obra. Finalmente, estamos viendo un grupo de objetos que nos pueden parecer de uso cotidiano. Sin embargo, al estar dentro de una colección, de un museo, de una galería o de una comunidad, deben de adquirir la valoración como patrimonio. Les voy a compartir 5 puntos para una óptima conservación preventiva. 1. Es la limpieza de los espacios expositivos. Estos pueden ser la sala, las vitrinas, los anaqueles o los lugares donde estén exhibidas las piezas. El número 2 es la limpieza de las piezas. Esta acción debe ser realizada o supervisada por la restauradora o restaurador de su confianza. El número 3 es la iluminación. Puede ser desde cambiar una simple luminaria hasta poner filtros en las ventanas con protección UV. El número 4 es el almacenaje. Este debe ser en un óptimo condiciones tanto de humedad y temperatura con materiales libres de ácidos. El número 5 es una óptima manipulación. El mayor deterioro que sufren las piezas es por una mala manipulación. Un elemento muy importante para una óptima manipulación de las piezas son los guantes. Existen muchas marcas, muchas variedades de telas o materiales de los que están constituidos. Lo más importante es buscar que sea lo más neutral para que se pueda realizar esta manipulación. Les vamos a mostrar unos ejemplos de los que se utilizan para el movimiento de las piezas y la manipulación. Vamos a empezar con estos que son de nitrilo. El material principal es algodón, pero tiene estas partes de nitrilo que eso nos brinda un mayor soporte para manipular la pieza y que no se nos resbale. Tenemos estos otros que también la materia principal es algodón y tiene un forro de gamuza, el cual también brinda o evita que haya rayaduras o una mala manipulación de la pieza. Y tenemos los más conocidos que son los de nitrilo. Estos son los más recomendables para el uso para la manipulación de las piezas de arte o de patrimonio. Y la importancia de los guantes es que les embone muy bien, que sea perfecto y que sea ergonómico para que se brinde el mayor soporte y la mejor manipulación de las piezas. De la importancia de que sean ergonómicos y que los ajusten perfecto es la manipulación, como les mencionaba. Si no se brinda la comodidad o que quede el ajuste perfecto, eso nos hace torpes para la manipulación y se pone en riesgo la pieza al no tener un control perfecto de nuestro espacio y nuestros dedos. Se recomienda el nitrilo porque es uno de los materiales que no mancha, que no deteriora o que no lastima las piezas. Hay guantes de látex, pero en el caso de metales o en el caso de plata, como en estos casos, lo que haría el guante de látex sería mancharlo. Entonces, precisamente por eso se recomienda el uso de guantes de nitrilo.
La manipulación es un aspecto muy importante dentro de la conservación preventiva. Debemos tener muy claro la acción que se va a realizar y para qué estamos manipulando nuestra pieza. Debemos saber si es para una toma fotográfica, para realizar un embalaje, para realizar un montaje o para una limpieza de conservación. Esto es para evitar riesgos en la manipulación. Debemos de acondicionar el espacio donde va a llegar la pieza, tener una ruta designada, que no haya gente en nuestro camino, y la manipulación debe ser de una manera muy precisa. Debemos de tener muy claro cómo se va a manipular la pieza. Esto es gracias al estado de conservación y manufactura de la pieza. Gracias a ello podemos saber si se puede tomar desde abajo, se puede tomar de una manera lateral, o si tiene alguna agarradera la cual nos facilite esta manipulación. Y todas las piezas y de todos los materiales son diferentes y únicas, entonces debemos conocerlo gracias a este estado de conservación. La manipulación debe ser siempre con las dos manos. Nunca se debe de llevar dos objetos, uno en cada mano, porque esto es poner en riesgo la pieza. Podemos encontrarnos a alguien en el camino, podemos encontrarnos subir escaleras, pero si llevamos siempre la pieza resguardada con las dos manos, pues no existe el riesgo de que se nos caiga, se nos resbale o se deteriore. Y tener muy clara la pieza, porque en este caso estamos hablando de que es una pieza con su tapa. Entonces, en estos casos lo más recomendable es manipular primero la tapa o en todo caso la pieza que lo recibe y llevarla a su lugar y después la otra pieza. Aunque sean de un solo conjunto, siempre se debe de manipular una pieza con las dos manos y todos los materiales son diferentes, pero no porque tenga una asa también vamos a poner en riesgo la estructura de la pieza. Se tiene que manipular con las dos manos y siempre seguro de la sujeción. Si se puede percatar, los objetos que tengo aquí son de mediano formato, pero no por eso significa que todas se cargan igual o se manipulan igual. En este caso tengo una representación de una pieza que podría ser como piedra prehispánica, la cual implica un poco más de esfuerzo porque dentro del mismo tamaño y volumen que tienen las otras, esta las triplica y mucho más el peso. Entonces debemos de tener también la consideración del peso y volúmenes que vamos a manipular. Ya cuando se requiera que se manipulen piezas de mayor volumen o de mayor peso, se debe contemplar que se van a utilizar más personas para este movimiento, siempre teniendo en dos aspectos muy importantes: la integridad de la pieza y su integridad física. Nunca se va a exponer ninguna de las dos, siempre se va a realizar el movimiento con la mayor seguridad para las dos partes. Uno de los acervos más complicados para manipularse y en el aspecto de montaje museográfico son los acervos fotográficos. Este es muy complicado y muy delicada la manipulación y el montaje, debido a que no se puede perforar, no se le puede pegar nada y se requiere un material en específico para realizar el montaje y el movimiento para mayor seguridad. En este caso les vamos a mostrar las guardas de Mylar que se recomiendan utilizarse y realizarse para que se pueda tener este óptimo manejo. Se hacen a la medida y esto ya nos permite poderla manipular, poderla tomar de cualquier parte y poderla colocar en su espacio tanto de conservación como para exhibirla. Como parte del programa de conservación preventiva, se tiene que tomar en cuenta un dictamen específico de cada una de las obras, un dictamen por espacio o por colección y un dictamen de los repositorios de colecciones o de las salas de exhibición. Otra parte es la conservación preventiva de las obras. Dependiendo de este dictamen que haga el restaurador, se podrán programar estas acciones, pero una específica es la limpieza de los objetos, la limpieza superficial. Vamos a hacer un ejemplo para la limpieza superficial. Este programa tiene que empezar desde el desmontaje de las obras. En este caso la manipulación va a ser de una pintura, la cual es de un formato pequeño, por lo cual puede ser realizada por una sola persona, siempre con sus guantes. Cuando utilizan los guantes también un punto importante es que no tengan ni cadenas ni anillos. Se tiene que asegurar bien la pieza, tanto la estructura y de cuánto pesa para poder hacer la manipulación. Siempre tener en cuenta que saber si van a ser con
armellas, alcayatas, tornillos y conocer el sistema de sujeción, que pueden ser caimanes, alambre o escuadras de algún material. Al conocer eso se puede saber cómo se va a manipular para evitar riesgos de que se rasgue la pieza o de que sufra algún golpe con estos mismos sistemas de sujeción. Una vez abajo la pieza, es decir, una vez segura en alguna mesa de trabajo, o bien si la pintura es demasiado grande, se pueden colocar 2 topecitos de polifón para que no esté directamente al piso. El restaurador, que regularmente debe formar parte del equipo de trabajo, debe hacer un pequeño diagnóstico de la obra, es decir, si está en buen estado para realizar esta conservación preventiva. Recordamos el tipo de bien cultural, que es una pintura de caballete. ¿Puedes voltearla, Raimundo, por favor, para ver el reverso? Esta pintura de caballete está formada por un bastidor de madera. En estos espacios se veía que tenía unas cuñas, las cuales actualmente ya no tiene. Es un soporte de tela de loneta. Tiene un sujetador, parece estar en buen estado, un poco sucia, pero en buen estado. El lienzo está sujeto al bastidor a través de tachuelas, las cuales están firmes. Aquí es importante algo. Los restauradores regularmente no usamos guantes. Nuestras manos deben de estar totalmente limpias. El no usar guantes implica que nosotros podamos tener un mayor acercamiento a la obra y que a partir de su textura podamos determinar ciertas cosas de su estado de conservación. Después de nuestro trabajo, nuevamente nos lavamos las manos. ¿Puedes poner al anverso, por favor? Las indicaciones que nosotros como restauradores o como especialistas en el manejo de colecciones deben de ser muy claras y específicas, ya que nosotros no estamos manipulando la obra. Entonces deben ser mensajes cortos y muy claros. Por el anverso tenemos una capa pictórica al óleo que está construida de diferentes estratos: base de preparación, capa pictórica al óleo y un barniz de protección. Vamos a iniciar con la limpieza superficial. Para ello se necesita una brocha de pelo suave. En este caso le he puesto una protección de cinta adhesiva para que el metal, por cualquier cosa, no raye la obra pictórica. Así como una aspiradora de mano que nos pueda ayudar a absorber el material que tenemos de suciedad en la obra. Vamos a empezar por el reverso. Ray, ¿puedes voltear la pieza, por favor? Gracias. Las obras se empiezan a limpiar de la parte de izquierda superior hacia abajo. Aquí es muy importante decirles que como restauradores o especialistas de las colecciones nos debemos de desprender o sujetar los elementos que nosotros tengamos colgando, como gafetes o collares. En este caso los puedo sujetar con la propia bata. Entonces empezamos la limpieza. La limpieza siempre se hace desde la parte de arriba, tratando que todo el polvo caiga en la aspiradora. Se inicia con el bastidor y empiezas el lienzo. Siempre las partes más sucias serán el cabezal inferior, como este es el caso, en donde se tiene que pasar varias veces la brocha. ¿Puedes ponerla al anverso, por favor? Gracias. De igual manera, la capa pictórica debe de ser limpiada de la esquina superior izquierda hacia abajo y de manera diagonal. Esto nos ayuda a tener un control de nuestra limpieza y a ver que el polvo se esté eliminando. Periódicamente hay que limpiar la brocha.
para contener todo el polvo. Aunque suena muy obvio, el último paso es muy importante, que es regresar la obra a su sitio, ya sea exposición o almacenaje. Vamos a proceder a regresar la pieza a su lugar. ¿Podrías sujetarla, por favor? Dentro de la limpieza y el mantenimiento que se le da a la pieza, algo muy importante que se debe de realizar en ese momento es revisar nuestros tornillos, nuestro sistema de sujeción en el cual están montadas nuestras piezas, porque con el peso, con el tiempo, tienden a aflojarse y a poner en riesgo que se caiga la pieza. Revisar que el taquete esté bien, que el tornillo esté salido como debe de estar para que entre bien en el caimán, y eso nos va a brindar un muy buen soporte para colocar la pieza. Se recomienda el uso de 2 guantes. Uno fue para quitarlo y para la limpieza, y ya que está limpio y que ya tiene su limpieza superficial, nos los vamos a cambiar para así no ensuciar la pieza con el polvo que tenía cuando se sujetó. Ya que nos cambiamos nuestros guantes, vamos a proceder a hacer el montaje de nuestra pieza, recordando siempre la manipulación que debe ser con las 2 manos, teniendo seguro siempre cómo se va a sujetar. Esperamos que estos tips y experiencias que hemos compartido con ustedes hayan sido de utilidad. Agradecemos al Instituto Veracruzano de la Cultura y a la maestra Ingrid Jiménez.